Bienvenidos una vez más a mi canal, el epicentro del chisme y la farándula. ¿Cómo están todos? Espero que súper bien. Yo como siempre estoy aquí lista y dispuesta a desmenuzar los entresijos del mundo del espectáculo, y hoy, prepárense, porque el tema que traigo, está que arde. Y no es un decir, es literal. ¿Ya adivinaron? Correcto. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el huracán que ha sacudido las redes sociales, el mundo del entretenimiento y los corazones de millones de fans, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no, estamos hablando de una simple separación. Estamos hablando de un terremoto sentimental, un tsunami de emociones, un drama digno de la mejor telenovela turca. Las alarmas se encendieron, las especulaciones se desataron y, para tristeza de muchos, la confirmación llegó como un baldazo de agua fría del cuento de hadas de Serkan Bolat y Eda YLDZ, en la vida real, había llegado a su fin. ¿Y la pregunta del millón? ¿Quién es el culpable? ¿Hay un culpable? ¿O simplemente el amor, a veces, no es suficiente? Así que a preparar las palomitas, el café, el té, o lo que sea que les guste. Pónganse cómodos. Porque este vídeo va a ser un festín de información, análisis y, por supuesto, mucho drama. Vamos a explorar cada arista de esta ruptura, desde los rumores más jugosos hasta las declaraciones más sutiles, pasando por el impacto que ha tenido en los fans, en los medios y en la industria en general. Y, como siempre, quiero saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen que pasó? ¿A quién culpan, si es que hay culpables? Déjenlo saber en los comentarios. Sus opiniones son oro puro para este canal. Queremos un debate encendido, una conversación apasionada, porque este tema lo merece. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, y para que no se pierdan ni una sola gota de este jugoso chisme y de todos los que vendrán, ya se suscribieron al canal. Vamos, háganlo ahora mismo. Es gratis, rápido y fácil. Y por supuesto activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo traerles la información más fresca, las últimas noticias, los análisis más detallados y por supuesto, mucho entretenimiento. No se van a arrepentir. Suscríbanse. 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 Es lo que hay que hacer. Y ahora sí. Empecemos. Asterisco el cuento de hadas que llegó a su fin, un repaso de la historia de amor asterisco. La historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o Serkan Bolat y Eda YLDZ, como los conocimos y amamos en Love is in the Air, fue sin duda alguna, un cuento de hadas moderno. Un romance que nació en la pantalla, floreció en la vida real y nos cautivó a todos. Fue en muchos sentidos, la materialización de los sueños románticos de millones de personas. Imaginen, dos jóvenes y talentosas estrellas en ascenso, una química explosiva que traspasaba la pantalla, miradas cómplices, risas compartidas y una conexión que parecía trascender la mera ficción. La trama de Love is in the Air nos presentaba una historia de amor llena de obstáculos, malentendidos y desafíos, pero que al final, siempre encontraba su camino hacia la felicidad. Y para nuestra fortuna, esa misma magia pareció extenderse a la vida real. Los vimos enamorarse en el set, compartir momentos especiales, viajes inolvidables, proyectos emocionantes y sobre todo, una complicidad que nos hacía creer en el amor verdadero. Nos ilusionamos, soñamos con ellos, deseamos su felicidad, y creímos, con fervor, que su amor iba a ser eterno. Cada foto, cada vídeo, cada declaración de amor, era un nuevo motivo para suspirar y soñar. Kerem, con su carisma arrollador y su encanto irresistible, encarnaba a la perfección el galán soñado. Hande, con su belleza radiante, su talento innato y su personalidad encantadora, se convirtió en la musa que inspiró a millones. Juntos formaban una pareja perfecta, un dúo imbatible, un equipo que parecía destinado a estar unido para siempre. Los vimos de vacaciones en destinos exóticos, compartiendo momentos íntimos en redes sociales, dedicándose mensajes románticos y demostrando al mundo que su amor era real, genuino y sólido. Nos regalaron alfombras rojas llenas de elegancia, entrevistas donde se miraban con devoción y fotografías que capturaban la esencia de su amor. Creímos en su amor, apostamos por su felicidad y celebramos cada uno de sus logros. Nos sentíamos parte de su historia, cómplices de su romance y nos imaginábamos un futuro juntos, lleno de amor, proyectos y felicidad.
Pero como sucede en muchas historias, la realidad, a veces, es cruel. Y el amor, por más fuerte que sea, no siempre es eterno. Después de meses de rumores, especulaciones, idas y venidas, mensajes enigmáticos en redes sociales y señales sutiles que delataban una posible crisis, la noticia llegó como un trueno: Kerem y Andy habían terminado su relación. La noticia fue como un mazazo para los fans, un golpe duro que nos obligó a replantearnos nuestra fe en el amor. La desilusión fue palpable, la tristeza se apoderó de muchos corazones y la pregunta que todos nos hacíamos era: ¿qué pasó? ¿Cómo pudo acabar este cuento de hadas? ¿Por qué dos personas que parecían tan unidas, que se amaban tanto, decidieron tomar caminos separados? Y aquí es donde la historia se vuelve más compleja, más intrigante y por supuesto, más dramática. Asterisco asterisco el laberinto de las causas, rumores, teorías y especulaciones asterisco asterisco. El anuncio de la ruptura desató un torbellino de especulaciones y teorías. Como suele suceder en estos casos, los rumores comenzaron a circular a la velocidad de la luz, alimentando el morbo y la curiosidad de millones de personas. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones, análisis y conjeturas. Los fans, divididos entre la tristeza y la incredulidad, intentaban descifrar qué había pasado realmente. Y como era de esperar, las teorías se multiplicaron. Asterisco asterisco 1. La distancia y las agendas ajetreadas asterisco asterisco. Una de las primeras teorías que surgió, y que aún resuena con fuerza, es la de la diferencia de agendas. Esta hipótesis sugiere que los compromisos profesionales de ambos actores, sus constantes viajes y los proyectos que tenían en diferentes países, habrían dificultado mantener una relación estable. Kerem, con su creciente reconocimiento internacional, se encontraba constantemente viajando por diferentes países, participando en proyectos que lo alejaban de Turquía. Hande, por su parte, estaba enfocada en su exitosa carrera en Turquía, protagonizando series, participando en campañas publicitarias y cumpliendo con una agenda repleta de compromisos. La distancia, la falta de tiempo juntos y la imposibilidad de compartir momentos cotidianos, habrían erosionado la relación, minando la base de su amor. Esta teoría es muy común en el mundo del espectáculo, donde la agenda profesional suele ser un factor determinante en la ruptura de las relaciones. Asterisco asterisco 2. Los celos y la inseguridad asterisco asterisco. Otra de las teorías que ha generado más controversia y debate es la de los celos y la inseguridad. Se rumorea que la fama y el éxito de Hande habrían generado celos en Kerem. Después de Love is in the Air, Hande se convirtió en una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía. Su rostro se convirtió en un imán para las marcas, recibiendo ofertas millonarias para protagonizar campañas publicitarias. Además, su agenda se llenó de proyectos cinematográficos y televisivos, consolidando su posición como una de las estrellas más importantes del país. Se especula que Kerem, en el fondo, no habría podido lidiar con el éxito de su pareja, sintiéndose relegado a un segundo plano. O por el contrario, Hande, al verse en la cima del éxito, podría haber sentido la necesidad de proteger su espacio personal y profesional, priorizando su carrera. Esta es una hipótesis delicada, ya que implica un análisis de los sentimientos y emociones de las personas involucradas. No existen pruebas concretas que la respalden, pero el rumor persistió y alimentó el debate. Asterisco asterisco 3. Las presiones externas asterisco asterisco. El mundo del espectáculo es un territorio implacable, donde la fama y el reconocimiento conllevan una serie de presiones externas que pueden afectar las relaciones personales. La pareja siempre estuvo bajo la lupa mediática, sometidos a una constante presión por parte de la prensa rosa, los fans obsesivos y las redes sociales. Cada movimiento, cada foto, cada palabra era analizada y comentada. La pareja se veía obligada a lidiar con las expectativas de los demás, con los comentarios maliciosos y con la constante invasión a su privacidad. Se especula que esta presión externa, la constante atención mediática y la falta de espacio personal, habrían desgastado su relación, minando la confianza y la comunicación. La constante exposición y la imposibilidad de llevar una vida normal, habrían afectado su relación de manera significativa. Asterisco asterisco 4. Otros factores asterisco asterisco. Además de estas teorías principales, también han surgido otras especulaciones sobre las posibles causas de la ruptura. Algunas personas sugieren que la incompatibilidad de personalidades, las diferencias en las metas y aspiraciones o, incluso,
la llegada de nuevas personas a sus vidas, podrían haber influido en la decisión de separarse. Es importante recordar que estas son solo teorías y rumores. Ninguna de ellas ha sido confirmada por las personas involucradas, por lo que la verdad podría ser una combinación de varios factores o, incluso, algo completamente diferente. Asterisco asterisco el silencio de los protagonistas, la protección de la intimidad asterisco asterisco. En medio de la vorágine de rumores y especulaciones, Kerem y Hande, como es costumbre en estos casos, han optado por el silencio. Han evitado hacer declaraciones públicas, han mantenido la discreción y han preferido proteger su intimidad. En un mundo donde la exposición mediática es moneda corriente, esta decisión es comprensible. Ambos actores son conscientes de la importancia de proteger su vida personal y de no alimentar el morbo. Solo han emitido comunicados escuetos, confirmando la ruptura pero sin entrar en detalles. Esta decisión, si bien es respetable, ha alimentado aún más la especulación. ¿Por qué no hablan? ¿Qué ocultan? ¿Qué no quieren revelar? Las preguntas son muchas y las respuestas escasas. Este silencio ha generado frustración en algunos fans, que anhelan una explicación o al menos, un indicio de lo que realmente pasó. Sin embargo, la discreción es un derecho y, en muchos casos, la mejor forma de proteger la privacidad y de evitar un mayor impacto mediático. Asterisco asterisco el papel crucial de los fans, amor, decepción y debate en las redes sociales asterisco asterisco. Los fans. ¿Qué papel crucial juegan en todo esto? Los fans de Kerem y Hande divididos, decepcionados, dolidos, pero siempre apasionados y entregados a sus ídolos. Su reacción ante la ruptura ha sido, como era de esperar, explosiva. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, donde se han librado debates encarnizados y se han lanzado acusaciones. Los fans divididos entre el apoyo a Kerem y a Hande han expresado sus sentimientos de diferentes maneras. Asterisco asterisco 1. La tristeza y la decepción asterisco asterisco. Muchos fans han expresado su tristeza, su decepción y su incredulidad. Han compartido mensajes de apoyo a ambos actores, lamentando el fin de su relación y recordando los momentos hermosos que compartieron. La ruptura ha sido como un golpe duro, un recordatorio de que el amor, a veces, no es para siempre. Asterisco asterisco 2. El apoyo incondicional asterisco asterisco. Otros fans han intentado ser más comprensivos, respetando la decisión de la pareja y pidiendo respeto y privacidad. Han expresado su admiración por Kerem y Hande, deseándoles lo mejor en sus futuros caminos y animándolos a seguir adelante. Asterisco asterisco 3. La búsqueda de culpables asterisco asterisco. Algunos fans, en su afán por entender lo que pasó, han llegado a señalar culpables, culpando a uno u otro por el fin de la relación. Han surgido bandos, debates encarnizados y acusaciones, alimentando la controversia y el morbo. Asterisco asterisco 4. La reflexión y el debate asterisco asterisco. Sin embargo, también ha habido un grupo de fans que han optado por la reflexión y el debate. Han analizado las posibles causas de la ruptura, compartiendo sus opiniones y tratando de entender lo que pudo haber sucedido. La reacción de los fans ha sido un claro reflejo del impacto que Kerem y Hande han tenido en sus vidas. Han sido un referente, una inspiración, un ejemplo de amor para muchos. Verlos separados ha sido un golpe duro, un recordatorio de que el amor, a veces, no es para siempre. Asterisco asterisco, ¿quién es el culpable? La complejidad de las relaciones y la búsqueda de respuestas asterisco asterisco. Y llegamos a la pregunta clave, ¿quién es el culpable? ¿Existe un culpable? La respuesta probablemente es no. Es muy probable que no haya un solo culpable, sino una suma de factores, de circunstancias, de decisiones personales, que llevaron a la ruptura. Las relaciones son complejas y cada persona tiene su propia verdad, su propia versión de la historia. Es fácil señalar, culpar y juzgar, pero la realidad, casi siempre, es mucho más compleja. Es probable que la diferencia de agendas, los celos, las presiones externas y otros factores, hayan contribuido al desgaste de la relación. No es un asunto de buenos y malos, sino de dos personas que, por diversas razones, decidieron tomar caminos separados. Lo más importante es respetar la decisión de Kerem y Hande y desearles lo mejor en sus futuros caminos. Ambos son artistas talentosos, con carreras brillantes por delante.
Y seguro que con el tiempo encontrarán la felicidad y el amor. Asterisco asterisco el legado del amor en el mundo del espectáculo, lecciones de vida y reflexiones finales asterisco asterisco. En definitiva, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un claro ejemplo de cómo el amor en el mundo del espectáculo puede ser efímero. La fama, las presiones, las agendas, la distancia. Todo puede jugar en contra de una relación. Pero también es una lección de vida. Nos enseña que las relaciones son un trabajo constante, que requieren compromiso, comunicación y respeto mutuo. Y que a veces, por mucho que nos duela, lo mejor es tomar caminos separados. Nos recuerda que el amor es un sentimiento hermoso, que merece ser vivido y que, aunque a veces termine, deja una huella imborrable en nuestros corazones. Asterisco asterisco para resumir asterisco asterisco. Asterisco hemos analizado las posibles causas de la ruptura, diferencia de agendas, celos, presiones externas y otros factores. Asterisco hemos hablado del silencio de los protagonistas y de su decisión de proteger su intimidad. Asterisco hemos analizado la reacción de los fans, su dolor, su apoyo y sus debates en las redes sociales. Asterisco hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones y la dificultad de mantenerlas en el mundo del espectáculo. Asterisco hemos concluido que no hay un solo culpable, sino una suma de factores que llevaron a la ruptura. Asterisco y sobre todo, hemos aprendido que el amor, aunque a veces termine, es un sentimiento hermoso que merece ser vivido. Asterisco. Asterisco mi veredicto final asterisco asterisco. La ruptura de Kerem y Hande es un recordatorio de que el amor, en el mundo del espectáculo y en la vida real, es un camino lleno de desafíos. No hay una fórmula mágica para el éxito y a veces, por mucho que queramos que una historia tenga un final feliz, el destino tiene otros planes. Es importante respetar la decisión de Kerem y Hande, desearles lo mejor en sus futuros caminos y aprender de su historia. Nos han regalado un cuento de hadas moderno, nos han hecho soñar y nos han demostrado que el amor, aunque a veces termine, siempre deja una huella imborrable en nuestros corazones. Asterisco asterisco y ahora, la palabra es de ustedes asterisco asterisco. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan reflexionado conmigo sobre este tema tan candente. No se olviden de dejarme sus comentarios, de compartir sus opiniones. ¿Quién creen ustedes que es el culpable? ¿O creen que no hay culpables? ¿Qué creen que pasó realmente? Me encantaría leerlos. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal. Necesito su apoyo. Necesito que seamos una comunidad. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme, por ser parte de este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no olviden darle al like, suscribirse y compartir. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme no para. Y en este canal menos. Nos vemos.